La lectura bíblica para el estudio de hoy está en Hechos 16, del 23 al 34, y dice así: Después de golpearlos bastante, los soldados los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión y le sujetó los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, mientras los otros prisioneros escuchaban. De repente, un fuerte temblor sacudió con violencia las puertas y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado. Sacó entonces su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: «No te mates, todos estamos aquí». El carcelero pidió que le trajeran una lámpara y entró corriendo en la cárcel. Cuando llegó junto a Pablo y Silas, se arrodilló temblando de miedo. Luego sacó de la cárcel a los dos y les preguntó: «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?». Ellos le respondieron: «Cree en el Señor Jesús, y tú y tu familia se salvarán». Pablo y Silas compartieron el mensaje del Señor con el carcelero y con todos los que estaban en su casa. Después, cuando todavía era de noche, el carcelero llevó a Pablo y a Silas a otro lugar y les lavó las heridas. Luego, Pablo y Silas bautizaron al carcelero y a toda su familia. El carcelero los llevó de nuevo a su casa y les dio de comer. Él y su familia estaban muy felices de haber creído en Dios. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mi cruz levanto y sigo a Cristo, mi cruz levanto y sigo a Cristo, mi cruz levanto y sigo a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La familia con la experiencia del nuevo nacimiento. Así es. Qué hermoso pasaje, qué hermosa historia podemos encontrar en toda la palabra de Dios, pero hoy específicamente en el libro de Hechos, en el capítulo 16, versículos 23 al 34. Cómo el Señor se glorifica en una cárcel, estando Pablo y Silas presos. Ellos estaban adorando al Señor, estaban alabando a Dios, independientemente de la situación que estaban viviendo en ese momento. Y es entonces cuando el carcelero, al ver todo lo que había ocurrido en aquel lugar, le pregunta a Pablo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Haciendo un paréntesis, quiero decirles que Dios es el centro, debe ser el centro de la familia. Cuando el carcelero le pregunta esto a Pablo, él le responde:
que solamente debe creer, que si él creyese, él mismo y toda su familia serían salvos. Y esa es una promesa de Dios para usted y para mí también. Es entonces cuando el carcelero pues dice que sí, él quiere tener de eso, de ese gozo, de esa paz y de esa tranquilidad que Pablo y Silas tenían estando aún presos en ese lugar inhóspito, en ese lugar tan desagradable, pero que ellos podían gozarse porque la presencia de Dios está en nuestros corazones. Y es entonces cuando ellos van junto con el carcelero a su casa. Y dice la palabra de Dios que todos en ese lugar fueron salvos. Ellos creyeron, ellos pudieron experimentar al Espíritu Santo de Dios en su vida. Ellos pudieron experimentar la presencia de Dios, el nuevo nacimiento. Así es, esto es lo que el Señor quiere para la familia, que sea Él el centro del hogar, de nuestras vidas, para que la paz que sobrepasa todo entendimiento, para que el gozo que solamente Dios puede darnos, viva en nuestras vidas y reine en nuestro hogar. Reflexionemos en este día. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos creyendo a las promesas de nuestro Dios? ¿Estamos orando por cada uno de los miembros de nuestra familia? ¿Estamos confiando en el Señor? ¿Estamos adorando a pesar de las circunstancias? Dios te bendiga. Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí, hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Me consuela en la tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá. Entre tanto me prepara un hogar en la casa de mi Padre, mansión y luz y paz. Yo el creyente fiel con Él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ninguna ansia tendré, contemplaré con rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Cuando el carcelero descubrió su verdadera condición y necesidad, hizo esta pregunta a Pablo y a Silas, que en ese momento estaban en la cárcel. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Nuestro versículo clave de hoy en Hechos 16:31 dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Nuevamente lo decimos. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. El ofrecimiento de salvación fue para el carcelero y su familia, incluyendo a los sirvientes. La fe del carcelero
no salvó a todos. Cada uno necesitó aceptar a Jesús en fe y creer en Él de la misma manera que el carcelero lo hizo. Nuestro versículo clave de hoy, cuando el carcelero hace esa pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31, que es nuestro versículo clave. Hoy iniciamos, hermanos, un tema nuevo, el tema titulado La familia conforme al corazón de Dios. Les saludo en el nombre del Señor, deseando que se encuentren bien y que estén dispuestos para estudiar este tema. El objetivo de este tema es guiar a la familia a reconocer la necesidad de rendir nuestra vida a Cristo, sujetándonos a su señorío y caminar en su voluntad. El tema se encuentra en una historia que muchos de nosotros conocemos y que se encuentra en Hechos 16, 23 al 34 y que nos habla de Pablo y Silas en la cárcel. El versículo clave es el versículo 31, un versículo que yo aprendí muy pequeña porque se encontraba en un hermoso cuadrito, así, en la sala de la casa de mis tíos, y cada vez que yo iba a la casa de mis tíos lo leía y así lo aprendí. El versículo es: y ellos creyeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. El nuevo nacimiento, hermanos, es el momento maravilloso en el que una persona tiene un encuentro con Dios. Se trata de ese momento en que por obra del Espíritu Santo llega la luz del Evangelio y produce un cambio radical y profundo, un cambio de vida que le hace ser una nueva criatura. La vida del carcelero de Filipos y su familia tuvieron ese cambio. Observemos lo que aconteció en este pasaje. 1. La vida del carcelero y su familia antes del encuentro con Dios. La Biblia nos cuenta que este hombre, al notar que las puertas de la cárcel estaban abiertas, porque recordemos que hubo un terremoto, y entonces las puertas de la cárcel donde estaban Pablo y Silas se abrieron. Entonces él pensó en matarse, una actitud que indicaba que su mundo ya no tenía sentido. Él consideraba la ley de Roma como suprema, que podía disponer de la vida. Y es que si los presos se le escapaban, él no tendría esperanza de vivir porque la ley le hacía responsable. Si se escapaba uno de los prisioneros que estaban a su cuidado, él pagaba con su vida. Así pues, cuando él mira que las puertas están abiertas, piensa que los prisioneros han escapado, entonces él siente que ya no tiene esperanza de vivir. Los planes que tenía con su familia han fracasado. Se le acabaron las ilusiones, sus metas ya no existen, solo piensa en la muerte. Así que su única salida es quitarse la vida. Seguro por su mente pasaban muchas cosas. Por ejemplo, un hombre de hoy diría: pensé dar a mi familia lo mejor, por eso trabajaba sin descanso, pero de nada me sirvió. O le prometí a mi hija celebrar sus 15
15 años. O celebrar el aniversario de boda con mi esposa, etc. Pero nada se logró. En ese preciso momento y en medio de toda su confusión, el carcelero escucha la voz del apóstol Pablo que le dice: detente, no te mates, estamos todos aquí. Eso lo vemos en el versículo 28 del capítulo 16. ¡Qué sorpresa tan grande! Aparece una nueva esperanza para este carcelero. Es impactado por el testimonio de Pablo y Silas. Los oyó cantar con alegría aún estando con cadenas, y ahora frente a ellos. Seguro que pensaba: estas personas son diferentes, viven felices, tienen un mensaje especial. En verdad, Dios está tocando su corazón. Bien, ahora veamos la vida del carcelero que fue tocada por el Señor Jesús. El carcelero pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta nos enseña que él se da cuenta que hay algo en Pablo y Silas que los hace diferentes. Dentro de su corazón hay muchas inquietudes. ¿Cómo se puede estar alegre como Pablo y Silas estando en prisión? En fin, fue la manera de cómo Pablo y Silas respondieron ante el sufrimiento y los actos poderosos de Dios que llevan al carcelero a postrarse a los pies de ellos. Él comprende que tiene una gran necesidad de salvación, que necesita a ese Dios de Pablo y de Silas en su vida. Pero ¿cómo puede él reconciliarse con Dios? La respuesta fue clara: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. El carcelero de Filipos y su familia pusieron su fe en Jesús, lavaron las heridas de Pablo y Silas e inmediatamente se bautizaron. Veamos ahora la nueva vida del carcelero. Según nos enseñan los versículos de 32 al 34 que quiero leer para ustedes. Dice: y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida, ellos lo bautizaron, a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Según nos enseñan estos versículos, después que toda la familia hubo escuchado la palabra del Señor, su vida cambió. Todos en la familia tuvieron la experiencia de un cambio de vida, de un nuevo nacimiento. El arrepentimiento del carcelero y su fe en Jesús dio frutos inmediatamente, pues se nota su compasión al tomar a Pablo y a Silas y lavar las heridas. Ahora tiene una familia completamente transformada que ha abrazado la fe, que sirve con gozo y como una evidencia que en verdad han creído, son bautizados. Entonces sí, en verdad, ahora son una familia conforme al corazón de Dios. La voluntad de Dios, el Padre, es que creamos en su Hijo para salvación de muchas familias. Por eso decimos que si alguien recibe a Cristo como Señor y Salvador, complace el corazón de Dios. En conclusión, la familia que ha tenido un encuentro con Dios vive feliz porque Dios es parte de la familia. Dios está allí bendiciendo el hogar con su presencia.
Y aunque vengan pruebas difíciles, siempre habrá paz, pues Dios llena de amor ese hogar. Veamos las preguntas que nos hacen reflexionar en esa historia. ¿Cómo reaccionó el carcelero al ver las puertas abiertas? Pues intentó matarse, suicidarse, pensando que los prisioneros habían escapado. ¿Qué fue lo que impactó en la vida del carcelero? No cabe duda, la actitud del apóstol Pablo y de Silas cantando en medio de su prisión. ¿Cuál es la voluntad de Dios el Padre al enviar a su Hijo? Pues que haya un cambio en la vida de aquellos que le conocen, que haya una entrega que permita que su vida cambie para testimonio de aquellos que no le conocen. Ahora la pregunta de los 64,000. ¿Toda tu familia ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento? Yo sé que en algunas familias eso es posible, eso es una realidad, pero hay muchas familias en donde no ha habido la experiencia del nuevo nacimiento en la familia. Pero seguimos orando y seguimos confiando en la promesa que le fue hecha a este varón. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que Dios les bendiga, hermanos, y si el Señor no dispone otra cosa, nos vemos la próxima semana para seguir estudiando este tema que recordamos es la familia conforme al corazón de Dios. Hasta la próxima, hermanos. Cuando reconocemos a Jesús como el Señor y le confiamos toda la vida, obtenemos la salvación de manera segura.
Si en tu familia nunca ha confiado en Jesús para su salvación, háganlo ya. Su vida se llenará de gozo, al igual que la del carcelero. Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.